mitad de un océano de contenido sin fin, encontramos materiales de un profesor castellano que nos llama la atención. Centenares de vídeos atestiguan el esfuerzo y la constancia de un maestro que ha recorrido un largo camino para llegar a este punto. Hoy nos adentraremos en uno de los canales de YouTube más reconocidos de historia orientada a estudiantes y a curiosos. Hoy sabremos más de quién hay detrás del canal de Historia en Comentarios. En el canal de Historia en Comentarios encontramos vídeos resúmenes de un gran abanico de materias: historia de segundo de la ESO, geografía de tercero de la ESO, historia de primero bachillerato y la codiciada historia de España para EBAU. Además, también hay vídeos de temáticas algo más alejadas de la temática que se imparte en los institutos, como por ejemplo historia de China o de Japón. Recientemente, el canal ha iniciado un esfuerzo por adaptarse a los nuevos formatos, es decir, shorts de YouTube o TikToks. Este canal ahora nos ofrece píldoras de un minuto sobre diversos temas, entre los cuales se hallan batallas históricas e historia de los inventos e inventores. Hoy conoceremos a la persona que está detrás de Historia en Comentarios, profesor de instituto y creador de contenido didáctico. Hoy charlamos con Carlos González Martínez. Hoy conversamos con Historia en Comentarios. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenas tardes y bienvenidos a las charlas de Educahistoria, a la historia para todos. Y hoy tenemos la suerte de tener un invitado excepcional, a Carlos González Martínez, que no sé si con este nombre lo conoceréis, pero seguro que si os hablo de la Historia en Comentarios, será un canal de YouTube de divulgación histórica súper conocido. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, tiene estudios avanzados de Historia en la Universidad también de Valladolid, estudió Ciencias Políticas en la UNED, Sociología en la UNED, es profesor de Educación Secundaria en el IES Canal de Castilla de Palencia, es profesor asociado de Ciencias, digamos, de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Valladolid, es investigador de Historia Contemporánea en el grupo de Historia Reciente de la Universidad de Navarra y sobre todo es un youtuber. Buenas tardes, Carlos, bienvenido a Educahistoria. Y no sé si es correcto que te llame que eres un youtuber ya. Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí y sí, yo lo comentaba en un vídeo hace unos días, que cuando llegas casi a los 50.000 suscriptores, si no dices que eres youtuber, casi eres tonto, eres un youtuber de bajo nivel, pero bueno, ya es una cantidad de suscriptores importante. Es curioso porque los que no somos de la generación millennial, parece que nos da vergüenza estar en YouTube. Y muchas veces cuando haces vídeos de YouTube, a la gente de tu generación le dicen, bueno, pero esto lo hago de manera educativa y tal, como justificante. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste? Aproximadamente hace 5 años, ¿no? 5 o 6 Sí, el años. canal va a cumplir 6 años ahora. Empecé por una cuestión puramente educativa para mis clases y me pasaba algo parecido a lo que acabamos de comentar, que quizá te da un poco vergüenza decir hago vídeos en YouTube, pero al final yo he descubierto que hay un montón de gente haciendo vídeos en YouTube con un nivel cultural y unos estudios que no dan vergüenza ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que entender que YouTube es un canal de comunicación y punto. Y dentro del canal, de la misma manera que en televisión, en radio o en prensa podemos encontrar desde las revistas del corazón a revistas de investigación, y nadie dice que las revistas sean buenas o malas, sino en función de lo que se haga con ellas, yo creo que YouTube es absolutamente igual. Es decir, encuentras canal de un nivel cultural alto y canales de diversión y de comentarios de actualidad, digamos, de prensa del corazón.
Pero por qué le pusiste la historia en comentarios, Carlos? Uf, es una historia larga, nunca mejor dicho. Vamos a ver, yo tenía un blog en 2003, tenía un nombre que no me gustaba, ese blog, y decidí empezar un blog distinto. Lo fundé en 2000, bueno, lo creé en 2008 y lo llamé Historia en Comentarios porque me pareció un nombre interesante, sin más. Y cuando creé el canal de YouTube, simplemente lo que hice fue llevar el nombre del blog a Historia en Comentarios. Bueno, sí que había un elemento quizá interesante en eso, ¿eh? Y es que yo ya pensaba en cómo busca la gente en Google y decía, bueno, comentarios de historia es algo que se busca mucho, voy a poner historia en comentarios, que es otra manera de decirlo, pero al final las palabras son las mismas y a lo mejor me llega más gente, que era lo que yo buscaba en mi blog de aquella, ¿no? ¿Y cuáles fueron, digamos, los motivos que te llevaron a hacer el canal? Porque me parece haber leído por ahí que tuviste el canal abierto pero sin actividad durante un tiempo. Y digamos, ¿cómo empezaste a hacer esos vídeos que ahora vemos en tu canal? Bueno, pues yo en 2014 creé un canal, efectivamente, que durante 2 años no tuvo vídeos, o por lo menos ahora no se pueden ver, porque sí que subí un par de vídeos. Quería hacer un canal de divulgación histórica, me cansé, no conseguía cosas y lo dejé. Y en 2016 decidí utilizar una metodología que es el Flip Classroom, la clase inversa, con mis alumnos, porque yo soy profesor de historia en un instituto, como bien has dicho. Y entonces empecé a subir vídeos de las asignaturas para que mis alumnos vieran. Y a partir de ahí el canal empezó a crecer con estudiantes, con otros profesores, con curiosos de la historia. Pero el origen de 2016, que es cuando de verdad el canal, ya fundado antes, pero empieza a funcionar, es eso, es puramente vídeos para segundo de la ESO, para cuarto de la ESO, después bachillerato, porque he ido grabando, lógicamente, los distintos cursos que he tenido que dar. Un invento el de la Flipped Classroom, por lo que veo. Yo estoy encantado. Es verdad que yo lo veo como una manera de que parte de la teoría se da fuera del aula, como deberes, es el único deber que tienen mis alumnos. Yo no mando más deberes que ver un vídeo cada 4 o 5 días, y luego me permite liberar tiempo de aula para hacer otras cosas. En el aula hay debates, hay exposiciones orales, hay proyectos, rutinas de pensamiento, incluso también hay juegos. A mí me gustan las clases muy activas, porque creo que se aprende más de Sí, sí. manera activa que de manera pasiva. Mira, yo quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo fue la primera vez que pensaste en hacer un vídeo de este tipo? O sea, ¿cómo surgió? ¿Un vídeo te refieres para Sí, mis alumnos, quieres exacto, decir? sí. Bueno, pues mira, yo daba 3 segundos de la ESO, de aquella daba clase en un instituto de la provincia de Valladolid, el Instituto de Cigales, donde me trataron muy bien, por cierto, y guardo un gran recuerdo. Tenía 3 segundos de la ESO donde los alumnos funcionaban muy bien en clase, pero luego en casa estudiaban muy poco. Entonces yo me planteé, ¿y si estudio y trabajo yo con ellos en el aula y meto en casa la explicación? Y fue cuando descubrí el modelo de la clase inversa, y fue por eso, porque me planteé grabar el primer vídeo, que el primer vídeo, que todavía está en mi canal, creo, es puramente una presentación con voz en off, no es nada del otro mundo, es bastante simple, la verdad. Pero bueno, ese fue el primero, no lo he querido borrar precisamente también para dejar un poco testimonio de que las cosas se empiezan como se puede y luego vas mejorando poco a poco, ¿no? Digamos, cómo fue la evolución? O sea, empezaste con el PowerPoint y hablando, y después, ¿qué? Pues después, esto es curioso, aquí la culpa la tiene mi padre, que un día me dijo una cosa que es muy cierta, y es que yo no tengo buena voz, pero sí que delante de la cámara disimulo bastante bien la voz mala que tengo. Entonces me dijo, ¿por qué no sales tú? Y claro, al ver que otros profesores también lo estaban empezando a hacer y salían en sus vídeos, no de historia solo, sino de otras materias, porque yo empecé a entrar en contacto con muchos profesores que hacían clase inversa también, Flip Classroom. Entonces me decidí a salir prácticamente un mes después de empezar con el PowerPoint, empecé a salir yo en los vídeos, empecé a utilizar poco después el efecto croma. Oye, ¿y qué es lo que crees que más te cuesta a la hora de hacer un vídeo? O sea, ¿cuál es para ti la parte más tediosa del proceso de elaboración de un vídeo? Uf, pues yo te diría que la edición final, aunque es muy bonita, ¿eh?
pero yo no tengo ningún problema en hacer un guión, me gusta escribir, me investigo, bueno, tampoco para hacer secundario no hace falta investigar mucho, porque vienen libros de texto, cosas que uno sabe. Sí que es verdad que cuando te dedicas a hacer un vídeo un poquito más complejo necesitas investigar un poquito, leer, pero luego ya una vez que tengo el guión, que eso no me cuesta demasiado, grabarme me aburre un poco, no voy a decir que no, sobre todo cuando salgo yo, cuando es voz en off es más fácil, pero yo te diría que la edición. Eso sí, cuando termina la edición y ves todo terminado, es un gustazo, porque dices, bueno, he terminado y me gusta, bueno, a veces no me gusta, ¿no? Pero en general me gusta cuando está terminado. Carlos, ¿y cómo te adaptas a los diversos niveles, ¿no? Porque yo creo que el tono que tienes que utilizar para hacer un vídeo para segundo de eso o primero de eso es muy diferente del que utilizas para una preparación de la SEBAU, ¿no? ¿Cómo te transformas mentalmente para un nivel y el otro? Bueno, el origen ya es el propio guión. El guión ya marca una diferencia. Luego en EBAU lo que trato de hacer en esa serie que grabé con todos los estándares es ser muy claro, dar ideas muy claras y luego ser muy sintético porque es lo que un alumno de la EBAU va buscando. Es decir, yo tengo que estudiar toda la historia de España, hazme un vídeo corto de 3-4 minutos donde venga justamente lo que necesito. Si eso lo llevamos a un segundo de la ESO, pues en un segundo de la ESO me importa menos que el vídeo sea menos sintético, que haya una broma, que haya una anécdota. También la propia manera de transmitir yo es distinta a las imágenes que utilizo. Y luego podríamos decir que cuarto de la ESO, que es otra serie que tengo bastante trabajada, sería un punto intermedio entre esa seriedad del segundo de bachillerato y las bromas de segundo de la ESO. En cuarto me permite alguna broma, alguna figurita que se mueve, pero tampoco meto mucho más como lo hago en segundo, quizá, ¿no? Vemos mucho cómo es el resultado de lo que haces, ¿no? Es decir, de una vez has terminado el vídeo y lo subes a YouTube, pues vemos tus resúmenes, tus clases, tus explicaciones, pero ¿cómo es la experiencia en el aula? Es decir, ¿cómo ha sido tu experiencia personal a la hora de llevar estos vídeos en el aula? O más que llevarlos, o hacer flip el classroom que se los vean y poder aprovechar, como tú dices, ¿no? Ese rato en el aula. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues, a ver, en primer lugar, a los alumnos no les gustan los vídeos. Esto tengo que decirlo. Es una tarea, tienen que verlo y estar 10-15 minutos delante de una cámara respondiendo preguntas. No les gusta, ¿vale? Eso es lo primero. Es verdad que ellos valoran el trabajo que haces, ¿eh? Ellos no saben que a lo mejor a mí un vídeo me ha costado 10 horas. Pero lo que sí que saben es que el profe ha trabajado ese material y eso lo valoran. Y luego lo que sí, lo más positivo de todo es que el aula se transforma. Es decir, yo las actividades que hago en el aula es lo que me anima a seguir haciendo esos vídeos, porque al final puedes hacer cosas que sin esos vídeos no hubiera podido hacer, porque hubiera tenido que explicar más materia en clase. También mejora, desde mi punto de vista, mejora la relación con el alumnado. Cuando ellos están trabajando, para que nos entendamos, la lían menos. O sea, el alumno disruptivo es más disruptivo en una clase teórica que en una clase donde tiene que hacer un proyecto con compañeros, debatir, buscar información, ir al ordenador. Entonces la experiencia en clase es estupenda. Hay días y días, hay actividades mejor hechas y otras peor hechas. No todos los grupos son iguales, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la experiencia en clase en general es lo que a mí me anima a seguir haciendo esto. Porque, insisto, a ellos no les gusta sentarse a ver un vídeo de 10 minutos. Y bueno, llega un día en que te das cuenta que no solo tus alumnos ven los vídeos. Y supongo que primero tienes, a todos nos hace gracia que nos vea otra gente que no son estrictamente nuestros alumnos. Y eso tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Los haters. ¿Cómo llevas el tema de los haters en YouTube? De la gente que se mete con tus vídeos, de la gente que es destructiva, de la gente que no hace críticas, o no, o hay gente que critica cosas de las que has ido aprendiendo. Bueno, lo llevo bastante bien, más que nada porque creo que por suerte no tengo muchos, o por suerte o por desgracia, porque el hater es señal de que vas bien, yo creo, es mi punto de vista. Entonces, he tenido haters, sobre todo, mira, he tenido profes haters. Esto es un poco
fuerte, porque a veces tú no piensas que un profesor, pues una persona eh, comedida y tal, pero he tenido algún profe en general, profes muy majos, pero luego he tenido profesores haters que no han entendido nada de lo que estoy haciendo. Pero bueno, eso es normal, la vida cada uno la ve como la ve. Y luego sí que he tenido pues típicas bromas que al principio te hacen gracia, pues luego no tienen, ya te aburren, ¿no? Como lo del hecho de que no parpadeas delante de la cámara, porque es verdad que cuando me estoy grabando a veces, como son pequeños cortes, no parpadeo. Entonces, bueno, de eso tengo mucho. Y luego, curiosamente, tengo una serie de vídeos sobre el nazismo, sobre Hitler, esa parte de historia del cuarto de la ESO, donde me he sorprendido la cantidad de, voy a llamarlos nazis, no sé cómo llamarlos, pero bueno, que entran allá a comentar y algunas cosas realmente sorprendentes. Durante un tiempo les contestaba, ahora ya es que no me da la vida para contestar, no sé si No, no compensa, es que no pero vale la eso me pena. sorprendió. No vale la Sí. pena. Bueno, yo recuerdo que hicimos un Genially sobre una cronología de los totalitarismos y nos cayó la mundial porque no habíamos incluido el estalinismo Ujú. dentro de los movimientos nazis, ¿no? Y fascistas. Y pues en el mismo sentido. Escucha una cosa, imagínate, porque tú has sido modelo para muchos profes que están grabando ahora vídeo, porque has sido de los primeros, porque, vamos a ver, en historia de divulgación en Internet ha habido canales desde el principio con una vocación no didáctica, sino de divulgación. Tú coges el Cuy de Peter, eso es otra historia, o canales de este tipo, en donde ellos van explicando de una manera más o menos amena temas de la historia. Y luego hay otro bloque, digamos, con nuestro amigo Lucero y, digamos, la Rosaliarte, y que digamos que lo que se han dedicado, nos hemos dedicado, es hacer material para las clases, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un profe que está delante, ahora está en vacaciones, está pensando si se hace un canal de YouTube o no? ¿Qué le dirías que tiene que preparar o qué tiene que prepararse? O si mejor que lo deje, o si se pone qué tiene que tener en cuenta porque hay cosas que para las que hay que estar. ¿Qué consejos le darías tú? Bueno, yo le animaría a lanzarse, eso para empezar. Ahora, hay una diferencia fundamental entre un profe que en 2021 se lanza a esto y lo que me... Porque cuando él empezó, estuvimos en contacto, tenemos buena relación, empezamos prácticamente a la par. Él empezó un poquito antes que yo, pero cuando nosotros empezamos, prácticamente no había vídeos didácticos. Sí que los había, no voy a decir que no había, pero era más difícil encontrar. Entonces, ahora un profe que se plantea empezar con esto, tiene muchos vídeos de otros profes. Por lo tanto, yo al principio tenía que grabar todo el temario. Y ahora mismo un profe puede decir, bueno, pues mira, el Al-Ándalus lo voy a grabar yo, pero el origen de los reinos cristianos se lo voy a coger a la cuna de Alicarnaso, que tiene unos buenos vídeos, ¿no? Entonces, yo le diría que se lo tomase con calma, que no se agobiase con grabar todo el temario, aunque al final, con el tiempo, sí que sería bueno que tuviera todos, pero a lo mejor no tiene por qué grabar, yo qué sé, todo tercero de la ESO en un año, sino que en un periodo de 3 años lo vas grabando, porque esto quema mucho. Yo al principio tuve que ir muy rápido. Yo recuerdo un año, 2017, donde grabé más de 100 vídeos de primero de bachillerato y acabé quemado. Entonces, no compensa. Iría poco a poco. Y luego una cosa que quizá sorprenda al gran público, pero los que estáis, los que estamos en definitiva en la divulgación y en YouTube lo sabemos, es mucho más importante el audio que la imagen. La imagen hay que cuidarla mucho, las presentaciones, los efectos, pero esto que tengo yo aquí, por ejemplo, el micrófono, a mí me ha cambiado el canal. Yo tengo vídeos donde pasa el tiempo, los veo ahora y digo, se oye mal en comparación con los actuales. Entonces, yo sí que le diría eso, que cuidase el audio, porque es fundamental, porque yo puedo dejar de ver un vídeo en YouTube y empezar a escucharlo sin más, y no lo voy a cortar, pero como no oiga, como el audio sea malo, lo voy a quitar seguro. Oye, y Carlos, hablando, repasabas ahora un poco, ¿no? De tu evolución, de, por ejemplo, los detalles de estos de mejora del micro y tal y cual, pero ¿cómo resumirías tu experiencia en YouTube? ¿Cómo fueron tus inicios hasta hoy? Uf, los inicios es lo mejor, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tienes ninguna aspiración. Yo iba simplemente
hacer vídeos para mis alumnos. Es verdad que empiezas a crecer y entonces cambia un poco el panorama. Los inicios, si te planteas hacer un canal de YouTube, no para tus alumnos, sino un canal de divulgación, los inicios es lo peor, porque no te ve nadie, porque tienes... Yo cuando empecé tenía alumnos que tenían más suscriptores que yo. Yo llevaba 3 meses haciendo vídeos y ellos llevaban 3 meses y les veía más a ellos que a mí. Ahora no me pasa, ¿vale? Entonces los inicios son complicados si quieres que te vean y si quieres que se suscriba la gente. Si lo haces como un profesor que tiene una tarea educativa no hay ningún problema. Y luego a partir de ahí empiezas a crecer. Yo recuerdo que pegué un buen pelotazo en 2 momentos, pelotazo con perdón, pero bueno, creo que por ahí van los tiros. Uno fue cuando llegué a los 5.000 suscriptores, que me di cuenta de que esto iba a mucho más que un canal de un profesor. Y de hecho empecé a crecer mucho más rápido a partir de ahí. Y otro fue con la pandemia. Me refiero a la pandemia, los 3 meses que estuvimos encerrados en casa. Yo a partir de ese momento, pues en el plazo de un año dupliqué el número de visualizaciones, el número de suscriptores, y es cuando de verdad me empecé a plantear el canal como otra cosa, no solo como un canal de profesor, porque yo hace un año y medio tenía 20.000 suscriptores y ahora mismo voy camino a los 50.000. Hay canales que crecen más rápido, pero si cuentas que yo tengo 6 años y que solo en año y medio he duplicado, pues es que efectivamente llega un momento que la cosa se acelera, hay vídeos que te generan mucho tráfico y entonces te animas, te vienes arriba, ¿no? Porque la gente te ve y eso siempre nos gusta, ¿vale? Si lo valoramos como éxito en cuanto a número de visualizaciones, simplemente el vídeo que más visualizaciones tiene de mi canal ahora, que es uno del Renacimiento, que tendrá 3 años, no me costó mucho hacerlo y es el más visto, con bastante diferencia. Además, creo que son casi 300.000 visualizaciones. Ahora, satisfecho, el que más satisfacción me ha producido, pues el último que he hecho, el que comentaba el cambio que iba a hacer en el canal, porque para mí fue una liberación. No lo han visto ni 1.000 personas a día de hoy, es verdad que tiene muy poquito tiempo aún, pero para mí fue ya, como he comentado, es un cambio, una liberación. Y luego el que más me ha costado y que menos rentabilidad, por decirlo así, ha tenido, te diría más bien una serie. Yo tengo una serie sobre historia de Japón que la cuidé bastante, le puse mucha ilusión en ella, mucho empeño, y bueno, no es que vaya mal, pero no ha tenido los resultados ni muchísimo menos que yo hubiera esperado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que yo tengo la sensación de que hay mucho, permitirme la expresión, mucho friki de Japón y esperaba que tuviera algún tipo de... Y no, y está muy trabajada, ¿eh? Por lo menos le he echado muchas horas. Bueno, veo que uno de las cosas que has hecho nuevas es que estás optando por otros formatos. Por ejemplo, te has apuntado a los shorts de YouTube. ¿Y por qué? Bueno, primero por probar, me pareció una cosa nueva, me pareció interesante. Además, yo los compagino con TikTok y con Instagram, con los Reels de Instagram. Es decir, vi una oportunidad de, bueno, voy a partir mis vídeos, porque en el fondo son pedacitos de mis vídeos, muy bien configurados, quiero decir, no son cortes que no se entiendan. Y digo, bueno, por hacer uno tengo tres, es decir, tengo un pequeño vídeo de 50 segundos que lo puedo meter en YouTube Shorts, lo puedo meter en Instagram Reels y lo puedo meter en TikTok. Por lo tanto, hago una cosa y hago una cosa y me vale para tres. Y luego también lo pensé como pequeños elementos de estudio, es decir, un alumno a veces le viene bien simplemente saber una definición corta de despotismo ilustrado, que alguien me explique el despotismo ilustrado en 40 segundos. Entonces tenía ese doble elemento, una novedad que puedo utilizar en muchas redes y por otro lado esas pequeñas definiciones, explicaciones cortas que para clase o para alumnado en general podrían ser interesantes. Y sí estoy apostando por eso, de hecho mi idea es subir 4 o 5 a la semana básicamente. Por lo tanto sí que tengo interés. Sí, porque, a ver, hay mucha gente que critica los shorts, sobre todo la gente que monetiza vídeos. Porque, claro, los shorts no se monetizan. Pero parece ser que los shorts sí que son un reclamo para el canal padre, digamos, de los vídeos, ¿no? Es decir, que gente que vea el despotismo ilustrado en un short tuyo, probablemente le pique la curiosidad de a ver qué haces en el canal de YouTube, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú en cuanto a visualizaciones y feedback
de lo que haces? Pues depende del short. Yo te puedo contar un caso muy concreto, que es el penúltimo short que subí sobre el barco de vapor de Robert Fulton, que de repente a las 24 o 30 horas se plantó en 2000 visualizaciones, que es algo que los vídeos de mi canal no suelen tener tan rápido. Luego es verdad que ha bajado y ya prácticamente no sube. Pero en ese periodo de tiempo, ese vídeo me ha dado 9 suscriptores nuevos. Yo miro las analíticas de YouTube y me dice 9 nuevos por el barco de vapor de Fulton. Bueno, pues es verdad que llega gente que habitualmente no hubiera llegado a ti si no hubiera sido por ese vídeo. Claro, cuento quizá el short que más éxito ha tenido de los que he hecho, ¿eh? Tengo shorts, el que subí ayer, que es sobre el petróleo y la electricidad, las nuevas fuentes de energía en la segunda revolución industrial. Pues mira, no llega a 100 visualizaciones y no se ha suscrito nadie. El short pasa algo parecido a lo que comentabas hace un momento con el algoritmo de YouTube. Yo no sé por qué unos triunfan y otros no, pero cuando un short triunfa, te da gente nueva. Eso lo estoy viendo. Bueno, básicamente porque cuando triunfas se enseña. Es decir, salen las listas que no sale cuando el algoritmo no te quiere, ¿vale? Entonces, normalmente depende un poco de que ellos quieran, de que te pongan en la palestra normalmente. Bueno, también hemos visto que has abierto eso a la historia oriental. ¿De dónde te viene a ti la afición esta por la historia de China, de Japón? Pues es una casualidad. Tiene que ver con la universidad. Yo doy, como habéis comentado en la presentación, doy clase en la universidad y hace 3 años me surgió la posibilidad en mi departamento de dar una asignatura de un máster que era, bueno, y la sigo dando, es Relaciones Internacionales en Asia-Pacífico. Entonces, bueno, como nadie quería darla en el departamento, porque es verdad que es un mundo muy desconocido, pues le cayó, como quien dice, al último de la fila y yo encantado, porque puedo dar un máster, cosa que un profesor asociado no es tan fácil. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Que me planteo, bueno, esto que estoy aprendiendo, ¿no podría profundizar un poco más leyendo historia más antigua de estos países? Y una vez que, porque yo doy el siglo XX y XXI, relaciones internacionales de los últimos 200 años, más o menos. Entonces me planteé descubrir la historia más antigua de China, de Japón, ahora estoy con Corea, y luego, ¿por qué no llevarla a YouTube? Si además no hay muchos vídeos sobre China, sí que hay. Sobre historia de Japón, alguno hay, pero pocos, y Corea es prácticamente inexistente en YouTube, la historia antigua en castellano, quiero decir. Por lo tanto, me he lanzado a esa historia y la verdad es que me encanta. ¿Por qué te aburren o te han aburrido tus vídeos? Bueno, porque son el temario. Yo lo expliqué en ese vídeo que comentaba hace un momento, que era el que más satisfecho estaba porque me había liberado en muchos sentidos. Claro, yo quiero contar historias dentro de mis vídeos que no están dentro de los temarios de secundaria y sobre todo que no están tan empaquetados como lo hacen los libros de texto, como lo contamos los profesores. Yo creo que la historia se puede contar de otra manera. No es una serie de características, de hechos inconexos, de causas, consecuencias, que eso está muy bien, ¿eh? Pero yo quiero contar historias un poquito más atrayentes y sobre todo un poquito más profundas de cómo las tratan los libros de texto. Por ejemplo, voy a hablar en mi próximo vídeo de la batalla de Maratón. La batalla de Maratón en primero de la ESO se solventa en un párrafo de 3 líneas y se da de una manera muy básica y muy concreta. Yo quiero profundizar en la batalla de Maratón, contar anécdotas de la batalla y enganchar al espectador a través de ahí, que es como la historia nos ha enganchado a todos, con historias atrayentes, no con listados de características, causas, consecuencias, que no digo que estén mal, pero no son un gancho para que a los chavales les guste la historia. Entonces me aburre hacer esos vídeos, porque son, desde mi punto de vista, poco creativos y están muy atados al temario. ¿Cómo crees que... ¿Cuál crees que es la relación sana entre divulgación o sea, entre simplificar la historia sin super simplificarla, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es decir, ¿dónde está esa frontera entre hacer la historia lo suficientemente atractiva como para que llegue a la gente y no ser poco rigurosos? ¿Cómo planteas tú este tema, por ejemplo?
Claro, si lo llevamos al campo de la divulgación, por ejemplo, en YouTube, salvo que hablemos de canales que se dedican a la teoría de la conspiración, a los misterios en general, yo creo que los divulgadores en YouTube eh, siguen la historia, es decir, te comentan datos reales, te los justifican, te los explican bien. A lo mejor yo los canales que conozco, han salido antes varios, que si eso es otra historia, Academia Play, el Cubil de Peter, bueno, me parece que son canales muy serios. Si lo llevamos ya al mundo de la novela o del cine, pues efectivamente hay meteduras de pata, pero que a mí no me parecen del todo malas. Es decir, prefiero que sean rigurosos o que por lo menos se acerquen un poco a lo que es la historia rigurosa. Pero me parece que una película, por ejemplo, como Gladiator, que tiene errores históricos claros, si eso sirve para que un chaval o una persona más mayor sienta curiosidad y se acerque a la historia real y lea y busque información, benditos errores históricos. Lo que sí que es bueno es que cuando uno se sienta a ver una película, leer un cómic o alguna novela histórica que está un poco tergiversada, pues sepa que no está delante de un libro de historia ni de un documental, estás delante de una novela, de una película, y te pueden contar cosas que no son exactamente como pasaron. Pero bueno, me parece una obra interesante para atraer a la gente a la historia. Y mira, hace unos días estuvimos haciendo una entrevista a unos profesores de la Universidad de Murcia que tienen un proyecto que se llama Pretéritum y que quieren, digamos, dejarle a los chicos muy claro la diferencia entre pasado, historia y memoria, ¿no? Y eso me lleva a un poco a las clases de historia, ¿no? En el sentido de que si el chico no se hace un poco historiador, si no practica en clase como si fuera un historiador, es muy difícil que vea la historia como una ciencia, que vea una historia como algo interesante. Si solamente es la historia de los reyes godos con más o menos transformaciones y con fotografías en color, no sé yo si vamos a crear muchos historiadores. No sé cómo ves tus alumnos con ganas de aprender historia o con ganas de aprobar historia. No sé si yo creo que los temarios llevan al contrario. O sea, son muchos temas muy de brocha gorda y que no les dan mucha motivación para seguir estudiando, ¿no te parece? Sí, lo que pasa, yo esa crítica la comparto. Lo que no tengo tan claro es que cambiando el paradigma vayamos a conseguir que el objetivo no sea aprobar. Por desgracia eso está muy metido. Los propios profes también y las propias familias lo que queremos es que el alumno apruebe y entonces el alumno va a aprobar y sienta alguna curiosidad, yo no digo que no, pero en el fondo la necesidad, o sea, el triunfo de la nota, por así decirlo, que es por otro lado es un gran fracaso de la educación, es un problema. A partir de ahí, yo sí que creo en ese cambio de paradigma que estás comentando, me parece muy interesante. De hecho, yo este año todavía no lo he hecho, pero otros cursos lo he hecho y este lo pienso hacer, lo de presentarle al alumnado eh, un, un, un relato histórico y a partir de ahí que ellos trabajen ampliándolo con investigación, buscando las causas, buscando las consecuencias. O sea, en lugar de dárselo todo enlatado para que se lo aprendan, que aprendan a saber por qué pasan las cosas, qué consecuencias han tenido y también amplíen esa información. Yo creo que eso es trabajar un poco con ellos en el aula como si fueran historiadores, porque en el fondo están facilitando, están realizando ellos también parte del relato histórico. Pero a mí me parece que hoy por hoy, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero la nota, el aprobar es algo que está muy metido y me parece muy complicado quitarlo. Otra cosa es que consigamos que además de la nota disfruten y que aprendan. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es de lo que haces en tu canal, son los directos. Em, ¿Cómo surgió la idea de hacer directos? Por un lado, y segundo, ¿te has pensado en algún momento pasarte a Twitch? Vale, vamos a ver. Uf, pregunta compleja, sobre todo por el final. Bueno, pues hace más de un año, no, va a hacer un año que no hago un directo, ¿eh? O sea, no es un formato que me guste mucho, porque, bueno, me cuesta a veces ponerme delante de la cámara, ¿no? Yo empecé a hacer directos por una cosa que a lo mejor os va a llamar la atención, pero en febrero del año 20, de 2020,
yo leí una noticia donde decía que los alumnos en Japón por el COVID iban a dejar de ir al aula. Y entonces esto sería más o menos el 10 de febrero, por ahí. Y yo me planteé, ¿qué haría yo si hay un confinamiento que luego vino? Pero ¿qué haría yo? Y entonces ideé un sistema para dar clase a través de YouTube utilizando documentos compartidos en Google Drive. Hoy no lo haría así porque hoy ha evolucionado muchísimo lo de las clases virtuales. Tenemos Meet, tenemos Teams, tenemos un montón de herramientas que hace 2 años no utilizábamos ni conocíamos. Entonces, con esta idea de los directos, no vaya a ser que hay un confinamiento, vete tú a saber qué puede pasar. Recuerdo perfectamente la fecha, el 14 de febrero hice mi primer directo en YouTube. Y bueno, hice otro el 21, hice otro el 28, 3 semanas seguidas, le pillé el truco y dije, vale, si hay un confinamiento, yo sé cómo se hace esto. Y el 13 de marzo nos mandaron a casa, por desgracia, pero bueno, nos mandaron a casa con tan buena suerte que el 16 de marzo, es decir, el 13 fue viernes, el 16 era lunes, pues yo el 16 de marzo pude empezar mis clases. Y no las interrumpí en ningún momento, salvo Semana Santa, claro, hasta junio. Y di un máster por YouTube también, el máster que me tocaba de Asia que he comentado antes. Entonces, bueno, empezó por eso. Y de hecho, cuando terminó la pandemia, he hecho muy poquitos directos, yo creo que 2 o 3 simplemente. La gente dice, la gente del canal le gusta que haga directos, pero a mí es que me da mucha pereza, la verdad. Y luego me planteé ir a Twitch, pues hubo un momento que me instalé Twitch en el iPad. Twitch, perdón, lo reconozco. Fue más o menos en junio de ese mismo año, de 2020. Vi un poquito cómo era y llegué a la conclusión de que eso no era lo mío. Me pareció muy interesante, pero no me veía ahí y simplemente lo quité. Además, enseguida me metí en TikTok y bueno, ya era demasiada historia para meterme. Tú participas en un grupo de investigación. ¿Qué haces en ese grupo de investigación de historia reciente? Pues mira, ahora mismo, esto que voy a decir es un poco fuerte. Ahora Está, mismo estoy en stand-by prácticamente. Eh, sí, porque además me dijiste que formas parte de la dirección del Claro, centro, empecé a ¿no? acumular tareas, también me metí en un tema de libros de texto, en otros proyectos de formación y sí, tengo contacto con el grupo, con mi director de tesis, que era profesor en Valladolid y bueno, que sigue en el grupo, pero yo hace tiempo que no hago nada. Tengo un artículo a punto de publicar que escribí el año pasado sobre un tema apasionante que es la pesca durante los gobiernos de la transición, o sea que no, un Está poco bien. más, pero bueno, que estoy muy desvinculado ahora mismo, investigo muy poquito. Bueno, Carlos, ahora pasamos a una de las secciones más divertidas y controvertidas de nuestras conversaciones, que es la de los tops, ¿vale? Yo te voy a plantear que hagamos 3 tops diferentes de 3 conceptos diferentes. Y la cuestión no creo que sea tanto quiénes son los mejores, sino por qué, ¿vale? Entonces, el primer top que me gustaría hacer contigo es el top de las batallas históricas. ¿Cuáles son para ti las 3 batallas históricas que son más importantes? Bueno, pues en primer lugar, si nos tenemos que ir a la antigüedad, empezando por ahí, yo diría Gaugamela, donde Alejandro derrotó a los persas. Es importante por cómo derrota a los catafractos de los persas y también porque en ese momento se desmorona el imperio más importante del momento para ver nacer otro imperio y el mundo helenístico. La segunda batalla, yo es que tengo un cariño especial por Aníbal, entonces diría Cánae por la facilidad con la que destroza varias legiones romanas estando en inferioridad en terreno enemigo. Y la última, diría la batalla de Saratoga en Estados Unidos, no tanto por la batalla en sí, sino por lo que supuso, que es el cambio en la guerra de independencia de Estados Unidos y es el nacimiento de la que hoy por hoy es la nación más importante del mundo. Por lo tanto, me parece que merece estar en el top 3. ¿Cuál es el top 3 generales o altos mandos militares de la historia para ti? Bueno, hay que citar a Alejandro Magno, pero ya por compromiso, porque yo no le tengo especial cariño, pero hay que citar a Alejandro Magno seguro. En segundo lugar, yo tengo un cariño especial por Flavio Belisario y lo añadiría también a esa lista de generales.
Y el tercero, Napoleón Bonaparte, porque cambió la guerra en su tiempo, lógicamente. Claro, me he ido a dos clásicos, ya lo sé, quizá Belisario es el más sorprendente, pero bueno, tenía que dejar ahí ese cariño personal que le tengo, en cierto modo. Según tu criterio, ¿cuáles son los 3 inventos más importantes de la historia? A tu criterio particular. Vale, si es a mi criterio particular, me salto la rueda, que desde luego es muy importante, pero no la voy a meter en mi top 3. El papel me parece fundamental. Otro invento, yo diría que es... Bueno, vamos a decir la locomotora a vapor, por todo lo que supone, aunque ahí metería todos los transportes que tienen que ver con el vapor. Y el tercero, que es muy de nuestro tiempo, pero creo que es totalmente revolucionario y que con los siglos se verá lo importante que ha sido, es Internet. Pues si te parece, empezaré haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Roma o Cartago? Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Roma. A ver, yo he dicho antes que tengo mucho cariño a Aníbal, pero solo Aníbal. A mí Cartago no me parece una civilización como la romana a nivel cultural, que nos ha dejado un legado. Mismamente estamos hablando en un derivado del latín, es decir, me parece que la huella de Roma en la historia es tremenda. Entonces creo que no hay color en esa comparación. Vale, creo que lo voy a hacer un poco más difícil. ¿Francia o Inglaterra? Muy difícil. Te diría Francia, pero te diría Francia porque yo me gusta mucho, por ejemplo, la historia de Juana de Arco. Me parece que Francia en la historia europea, aunque es verdad que en los últimos siglos Inglaterra ha tenido un papel fundamental, pero Francia está en el corazón de Europa y de la cultura actual de Europa. Y luego también, por otra cuestión que es más local y que quizá una de las reinas más importantes de la historia de Francia sea Blanca de Castilla, que nació en Palencia, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces por eso me inclino hacia Francia, aunque son los dos grandes enemigos de España. Me habéis puesto una pregunta muy difícil. Por ser un poquito... Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo has disfrutado más? ¿Como alumno o como profesor? Como profesor, sin duda, sin duda. Yo disfruto mucho con mi trabajo, estoy encantado. Y he tenido muy buenos profesores, pero también en clase a veces me ha aburrido mucho, ¿eh? No, aquí no hay color, con cebolla. Es que no hay ninguna duda, vamos. No me preguntes esas cosas porque son muy fáciles. Y siguiente pregunta. Puestos a jugar a la apropiación cultural, ¿la pizza con piña o sin piña? Sin piña, sin piña. No negocio con eso tampoco. Muy bien. Y la última pregunta es, si tuvieras 1 millón de euros, si ahora mismo ganaras alguna lotería, alguna cosa y te dieran 1 millón de euros en tu cuenta, ¿qué harías con ellos que fuera confesable? Haría varias cosas, porque creo que da para hacer varias cosas. Haría viajes. Hay muchos sitios donde no he estado y me gustaría estar. No he estado en Egipto, no he estado en Atenas, no he estado en China, no he estado en Estados Unidos. Haría todos esos viajes para empezar. Y luego, aparte de eso, quizá me compraría cosas relacionadas con la historia. Esto es muy profesional, pero bueno, tipo libros, juegos también, porque soy muy de juegos, temas informáticos, pero bueno, creo que me sobraría dinero todavía, pero no sé qué más haría. Y vamos a la última parte, a la última sección distendida, que es la ronda rápida. El bachillerato. El bachillerato, pues segundo es agobiante, el temario es muy largo, primero es una gozada, por lo menos en historia, el alumnado es tranquilo, pero a veces muy pasivo, y en general el recuerdo que guardo yo como alumno, ya no como profesor, es muy bueno. La universidad. La universidad, como estudiante, la mejor etapa de mi vida. Solo volvería a la universidad, no volvería más atrás. Como profesor me estoy encontrando que es un mundo complicado, con muchos egos, con gente también maravillosa, un alumnado también muy pasivo, y es una pena, muy centrado en los exámenes y en nada más.
y unas grandes bibliotecas. ¿Qué es para ti YouTube? YouTube es una plataforma para compartir, para aprender, donde hay gente estupenda que te ayuda mucho y luego hay gente que parece que quiere colaborar contigo, pero luego va a lo suyo también, como en todos lados, ¿no? Pero es una revolución. Para mí YouTube es una revolución. ¿Qué dirías de los pueblos prerromanos de la península? Bueno, eran bastante combativos, dejaron algunos vestigios que no tienen nada que ver ni no se pueden comparar con lo que trajo Roma después. Personalmente admiro a Viriato, admiro la resistencia de Numancia, pero me alegro mucho de que Roma terminara conquistando la península. No creo ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa. Creo que los dos extremos están muy equivocados. La leyenda negra es falsa en gran medida. Fue construida para desprestigiar a España cuando era un imperio y luego nos la hemos creído, pero tampoco es cierto la leyenda rosa de la bondad infinita del imperio español. Y por último, historia en comentarios. Pues es un canal de un profesor que se está transformando en otra cosa, todavía no sé muy bien en qué, pero quiero que tenga vídeos creativos para divulgar y no renunciar, por supuesto, a los vídeos para alumnos y para profes, porque creo que hay mucha gente que le saca partido a eso y porque me encanta. Carlos González Martínez. Bueno, pues un tipo que le gusta mucho divulgar, porque me gusta, que le gusta mucho su trabajo en la docencia, que eso no quiere decir que no me cueste, que soy un apasionado de la historia, desde pequeñito me encanta y bueno, luego que me gustan las cosas sencillas. O sea, no, antes he dicho que con 1.000.000 de euros me iría de viajes, pero realmente soy una persona muy familiar y muy casera. Bueno, pues a mí me parece que todos de alguna manera somos, lógicamente eres un individuo, tienes tu propia vida, tienes tu propio entorno, la cultura en la que te mueves, pero eres heredero de algo que viene muy atrás, no solo genéticamente, sino también a nivel familiar. La familia te ha dado un legado, te ha colocado en una posición y te ha dado una educación, y eso también somos parte de alguna manera de un legado histórico mucho más amplio. Y eso es bueno conocerlo, es bueno saber de dónde venimos, por qué hablamos esta lengua que estamos comentando, por qué tenemos esos valores, esos derechos humanos también de los que se habla mucho hoy día, por suerte. Entonces, conocer la historia supone saber quién eres y de dónde viene la cultura a la que perteneces. A partir de ahí, lógicamente la historia también como saber desarrolla capacidades, capacidad de síntesis, capacidad para determinar cuáles son las causas y consecuencias de un fenómeno, sacar características de una realidad. Me parece que por todo eso la historia merece la pena ser enseñada y ser aprendida. A partir de ese punto, yo diría que la historia también es un pasatiempo que se plasma en novelas, en películas, en series, en cómics, y la historia en sí misma como actividad, digámoslo así, científica, puede dar lugar también a aquella gente que se aficiona a leer libros de historia donde disfrutas casi tanto o más, incluso en algunos casos, como con novelas. Por lo tanto, yo sí que veo la historia como un saber qué eres y de dónde vienes, saber analizar tu presente y tu pasado, y luego también como un disfrute, porque a mí me parece que en la vida estamos en gran medida para disfrutar de muchas cosas y esto sería una pequeña cosa de la que podemos disfrutar. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.